Hola, espero que todos estéis bien. Esta parón para algunas cosas no ha venido mal, pero espero que hayamos sido capaces todos de aprovecharlo para algo productivo y sobre todo que tengáis salud. Agradecer al SINEP pues, la oportunidad de participar de esta acción formativa y de compartir este ratito con todos vosotros y de haber compartido pues, en Twitter y los comentarios y todas las aportaciones que pienso que son muy positivas para los entrenadores y más para llevar esta etapa cuando tenemos que estar alejados unos de otros, que no es fácil. Bien, de lo que os voy a hablar es un poco de pues, lo que yo creo y cómo pues, yo he ido avanzando en el ámbito de liderazgo, cómo a partir de pues, estaba en la universidad estudiando psicología, cayó ese libro en mis manos y pues desde aquella, ya hace muchos años, pues prácticamente esto es algo que me apasiona y que me hace dedicar una buena parte de mi tiempo a buscar respuestas y a intentar pues, mejorar todos los aspectos que tienen que ver con mi liderazgo, que no tiene más que la capacidad que tenemos de influir en nuestros deportistas, en nuestros ayudantes, en el entorno, en la gente, en los aficionados, en los directivos y en todos los ámbitos donde realizamos nuestra labor como entrenadores. Esto, pues evidentemente, tenemos una imagen ahí de alguien que lo estudiaron para estudiar su liderazgo, que era John Wooden, y que él escribió mucho sobre esto. Y la realidad es que los deportistas cambian. Fue 10 veces campeón de la Liga Universitaria con deportistas totalmente distintos y eso, pues evidentemente es un aspecto que debemos de tener. Nosotros cambiamos, no somos el mismo entrenador hoy que éramos cuando empezamos a entrenar. Yo empecé a entrenar cuando tenía 14 años, tengo 46, pues evidentemente quiero creer que ha cambiado mucho este camino y sobre todo que cómo vamos adaptándonos nosotros y cómo vamos cambiando también influye en nuestro liderazgo. No éramos iguales ni dábamos la misma posibilidad de comunicarse con nosotros, incluso de opinar ni a nuestros ayudantes ni a nuestros jugadores cuando empezamos, que ahora que probablemente pues la seguridad que tenemos o la manera o la experiencia que tenemos nos lleva a tener otra forma de relacionarnos con los deportistas, de liderarlos y de pues, ir ayudándoles. Con lo cual, pues, no es tanto quién eres, que sí que es cierto que influye cuando vas teniendo ya una experiencia y sobre todo cuando más la gente te conoce, pero yo creo que sí que el liderazgo tiene mucho que ver con cómo te comportas, con cómo trabajas, con cómo organizas tu trabajo, con cómo facilitas el trabajo de los demás. Y eso es un poquito lo que me gustaría desarrollar y poner pues, en algunos aspectos que creo que en el baloncesto eso es muy importante que tengamos en cuenta. Hay características que los estudios han demostrado que son comunes a las personas que ejercen liderazgo. Debemos de cuidar, y luego hablaremos un poquito de nuestra apariencia física, pero también de la primera impresión, de cómo la importancia que tiene de cómo nos relacionamos, cómo recompensamos, cómo sancionamos las cosas que ocurren en nuestro entorno, cómo servimos de modelo, pero no solo de modelo para nuestros deportistas, sino también para nuestros ayudantes, para todas las personas que forman el cuerpo técnico, incluso para las personas que se relacionan con nosotros a lo largo del día que no tienen que ver tanto con el baloncesto. Pues son aspectos que son muy importantes que tengamos en cuenta y que iremos desarrollando a lo largo de esta pequeña charla. En todos los estudios se trabajó sobre 9 categorías para saber cómo evaluar pues, a los líderes y en la relación a los líderes que son entrenadores se encontró que había 2 factores de su conducta que los deportistas veían como muy significativos para permitir que fuesen líderes, que era la consideración. La consideración tiene que ver con eso que hablaba Manel Comas en esos otros libros azules
en uno que tenía relación con el liderazgo, hablaba de la posibilidad de que antes y después del entrenamiento el jugador tuviese la posibilidad de estar cercano a nosotros, de acercarse, de hablar, de que nosotros tuviésemos esa iniciativa, pues porque al final eso genera una accesibilidad, un interés mostramos por los deportistas, que es algo que ellos relacionan con eso que le llamamos consideración y que facilita nuestro liderazgo. Otro de los aspectos es la iniciación a la estructura, que tiene que ver con aspectos como cómo vamos estableciendo o distribuyendo los roles en el equipo, cómo establecemos las metas, cómo solucionamos los problemas, cómo planificamos y coordinamos todo el trabajo. Eso está generando desde el inicio, desde que empezamos en la pretemporada, incluso antes, todo eso está afectando a la vida de los deportistas y está empezando a generar un vínculo con ellos y sobre todo a permitir ese inicio de la estructura, ya que el liderazgo es un proceso, todo lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la temporada nos permite mantener ese liderazgo, pero lo que hacemos al principio es aún más importante porque nos permite empezar a generar ese proceso de liderazgo y a que nosotros asumamos con lo que hacemos ese liderazgo y que los deportistas asuman con lo que nosotros estamos haciendo, que realmente nos merecemos el ser sus líderes. En relación a la consideración y a estos aspectos, muy importante la primera impresión que causamos en los deportistas, y esto puede ocurrir la primera vez que los vemos porque van a ser nuestros jugadores, pero muchas veces ocurre cuando visitamos otros campos y alguien nos viene a saludar o en una conversación aparece otra persona y ahí generamos una primera impresión a esos deportistas. No es lo mismo esta imagen que yo os pongo aquí para este entorno que esta, que probablemente pues generaría una primera impresión totalmente diferente. Entonces debemos de pensar cómo queremos que sea nuestra imagen, cómo queremos que sea esa primera impresión, porque es algo bastante importante. Las personas en recursos humanos dicen que tardan 45 segundos en saber si van a contratar a alguien y que el resto de la entrevista lo que hacen es descubrir si esa impresión que les ha causado a esa persona en esos primeros 45 segundos, que podrían decir te contrato, pues es la correcta, la idónea para el puesto, pero realmente posiblemente ya no cambien demasiado su impresión sobre ello. Sabiendo esto, pues evidentemente ese vínculo especial que se genera y que todos seguro que tenemos imágenes de deportistas a los que nos hemos acercado un momento, hemos estado menos de un minuto compartiendo un momento con ellos antes de un partido o después, y la impresión que nos deja, si es un buen deporte jugador seguro, pues nos permite que en algún momento pues probablemente pensemos en él para trabajar con nosotros. Y esto probablemente le ocurre igual a los deportistas. Y es importante que nosotros como entrenadores, que necesitamos liderar grupos, pues lo tengamos muy en cuenta. Otro aspecto que creo que es muy importante en esa iniciación a la estructura que nos permite iniciar a establecer ese proceso de liderazgo, yo creo que hay una parte de ese liderazgo que es compartido con nuestros ayudantes, que debemos de tener una primera reunión con ellos donde empecemos a construir este aspecto para que ellos nos ayuden a construir un liderazgo compartido y colaborativo donde todas las personas del equipo técnico y también por su responsabilidad y también los deportistas por las responsabilidades y la capacidad de influir que tienen en el juego o en otros aspectos sociales del funcionamiento del equipo, que en esa primera reunión del equipo técnico dejemos muy clara cuál es nuestra filosofía, cuál es nuestro estilo de liderazgo, cuál es nuestro estilo de comunicación, qué valores tenemos y qué valores queremos transmitirle o que le damos importancia a los equipos, dejar muy claras esas ideas fundamentales de cómo es nuestro trabajo, porque ellos van a tener que ser imagen también de ese trabajo. Entonces no podemos pretender pedirle a nuestros deportistas que funcionen como un equipo si nosotros en nuestro equipo técnico no funcionamos como tal y no lo lideramos y esas personas que están con nosotros nos ayudan también a liderarlos. Hay comportamientos característicos de los entrenadores, un sentido del humor
es algo fundamental y incluso en algunos momentos dentro y fuera de la pista pues puede haber momentos para una sonrisa, para un gesto amable, para una broma, siempre evidentemente bien entendida, y yo creo que todo eso nos ayuda a mostrar una imagen y a que los deportistas se sientan más fácilmente implicados con nosotros y con nuestra manera de trabajar. Otro aspecto que creo que es fundamental es el tratamiento individual de los jugadores desde la primera reunión que tengamos con ellos. Creo que es fundamental establecer un estilo de comunicación que sea bidireccional, que no sea unidireccional, que les preguntemos por su pasado, por su historia, que conozcamos a esos jugadores a través de ellos. Gonzalo Rodríguez Palmeiro, en su charla, me pareció fantástica, hablaba de que ellos estudian mucho al jugador y que le transmiten mucho lo que saben de él. Yo creo que eso es importante, pero también creo que es importante que el jugador tenga la oportunidad de transmitirnos cómo realmente él se ve como deportista, cuáles son sus objetivos, qué quiere mejorar, pues, qué expectativas tiene en su vida, cuál sería la ilusión deportiva de su vida, porque creo que son aspectos que compartirlos con el entrenador genera una bidireccionalidad en la comunicación, un acercamiento, eso que hablábamos al principio, muy favorable para poder trabajar con él. Y el conocer sus objetivos nos permite ayudarle a alcanzarlos y eso le implica, le compromete más al funcionamiento con el equipo y eso a la larga nos permite influir más en ese deportista. Evidentemente tener competencia, no tengo ninguna duda de que cualquiera de los entrenadores españoles que trabajan y que se han formado con el formato que hay en España, pues van a tenerla y si han tenido interés van a tener la suficiente competencia. Y otro aspecto que sí que creo que es muy importante es observar todas las interacciones personales del equipo. Creo que esto es clave para que nadie se quede un poco fuera o desconectado, facilitar los vínculos entre los jugadores, facilitar las relaciones entre ellos desde el principio, nos va a ayudar mucho en generar ese liderazgo y sobre todo en generar esa estructura que va más allá de lo que nosotros hacemos y que implica mucho a todos los deportistas en esta manera de liderar. Evidentemente, ¿cómo lideramos? No sería la pregunta. Ya sabemos lo que es, ya sabemos qué influye, ya sabemos las características que necesitarían ver las personas en nosotros para considerarnos y asumir que somos un líder. Pues, aparte de eso, es fundamental la comunicación, el liderazgo, la comunicación y la motivación son tres de los elementos fundamentales en el éxito de un entrenador. Generar experiencias comunicativas dentro del equipo, delegar en determinados deportistas determinados ámbitos de la comunicación, como tiene que ver con esa función dentro del juego de organizar, de hablar, de estructurar un poco el funcionamiento de ese equipo en los líderes deportivos o en aquellas personas que hemos detectado en esas interrelaciones que hablábamos antes, que hemos observado, que vemos que tienen liderazgo, pues darles la oportunidad de compartir el nuestro y de darles espacios para que lo hagan. Luego la comunicación, la relación, la dirección hacia esos deportistas, cómo nos dirigimos a ellos, tener en cuenta que hasta un silencio puede ser determinante en la comunicación. Muchas veces no decimos nada y los jugadores se sienten aún peor que si dijésemos muchas cosas y reaccionan peor porque lo que estamos mostrando con nuestra comunicación no verbal es mucho más duro que si les dijésemos cualquier cosa en nuestra comunicación verbal y eso afecta a nuestra capacidad de liderarlos, cómo recibimos y cómo establecemos esa comunicación para que sea bidireccional también cuando estamos en el grupo, facilitar que los deportistas participen de la toma de decisiones en muchas ocasiones es un síntoma no de debilidad en el liderazgo, sino de todo lo contrario, de un liderazgo compartido y de un liderazgo verdadero, porque las personas tienen la capacidad de comunicar aquello que piensan para ayudar al equipo y no quedárselo y tenerlo guardado para ellos. Y luego, creo que como entrenadores nos corresponde una labor de comunicación hacia el exterior que nos tiene que ayudar a liderar a nuestro equipo. Enviar mensajes
hablar mensajes dentro de las semanas con los jugadores que les prevenga de cualquier tipo de pregunta malintencionada o rebuscada de algún periodista y darles herramientas para que cuando ocurra eso tengan una respuesta, pues todo eso nos fortalece a la hora de la comunicación con ellos y también fortalece nuestro mensaje como equipo hacia el exterior y dotar a nuestros deportistas de herramientas y de ideas que les permitan pues transmitir también hacia el exterior, que muchas veces al ser tan jóvenes pues es algo que es difícil para ellos. Entonces, todos estos aspectos de la comunicación nos ayudan y fortalecen nuestro liderazgo. Otra cosa que tenemos que hacer, como hablábamos antes, liderar, comunicar y motivar son fundamentales para el éxito como entrenador, es buscar esas metas compartidas con los jugadores, esos objetivos individuales, hacer que tengan una transferencia a los objetivos colectivos, pero siempre empujándolos a sobresalir, a ser mejores, a trabajar para conseguir mayores logros, a sentirse identificados con esto que estamos haciendo, aprovechar para reconocer su trabajo, lo importante que son cada uno de ellos en nuestro equipo, aunque uno juegue más y otro juegue menos, pero creo que es fundamental el reconocimiento del trabajo, el incluirles en labores y en actividades que tienen que ver con toma de decisiones, son aspectos que nos van permitiendo pues, que el deportista cada vez se sienta mejor, se sienta más identificado con el equipo en el que está y sobre todo nos vea como un líder efectivo y nos asuma que le lideremos y nos dé pues, la posibilidad de influir en él, que yo creo que es lo fundamental. Como hablábamos antes de la cercanía, pues yo creo que cada vez, cuando vamos siendo mayores, atendemos más a las sugerencias y a algún comentario a modo de consejo, porque hemos aprendido que escuchar a lo mejor a los deportistas también es un aspecto fundamental de nuestro trabajo y que nos pueden ayudar mucho más, incluso a veces, de lo que nosotros les podemos ayudar a ellos cuando están en el campo. Establecer objetivos, como hablábamos antes, tanto individuales como colectivos, que todos sientan que tienen pues, una parte y que son parte en la consecución de esos objetivos, aprovechar para conocerlos desde el principio, desde esa primera reunión y no abandonarlo a lo largo de toda la temporada, tanto a unos individualmente como a los otros, para ayudarnos en ese establecimiento de roles y sobre todo para ir contribuyendo a la construcción de la cohesión grupal, que tiene un aspecto social. Normalmente la orientación del liderazgo de los entrenadores debería de ser una parte social y otra parte a la tarea. De formación profesional, nosotros nos centramos excesivamente muchas veces en esta que tiene que ver con la tarea, que tiene que ver con lo que hace cada uno, en darle importancia, en darle relevancia y en conseguir que los deportistas, que es al final lo fundamental de la cohesión grupal, es que cuando haya dificultades se mantengan todos unidos y que nosotros en esas situaciones les aportemos recursos valiosos para mantenerse unidos y sobre todo para solucionar esos problemas que ellos tienen. Y un aspecto que es fundamental y que muchas veces tiene que ver con nuestros ayudantes, pero también tiene que ver con los jugadores, yo creo que es aprender a delegar. Delegar es un proceso que va de la mano del liderazgo y que constantemente cosas que nosotros, tareas en las que nosotros tenemos responsabilidad, deberemos de encomendárselas a otras personas porque facilita su progreso, su autodesarrollo, mantiene su motivación, les va dando la oportunidad de mejorar en facetas y eso, como entrenadores, estamos ayudados por otros entrenadores, yo creo que es fundamental que a través de la delegación hagamos mejores a nuestros ayudantes. Eso también nos genera un poquito más de tiempo libre para pensar en otras cosas o avanzar en otros ámbitos que a lo mejor algunas veces no tenemos mucho tiempo. Cuando yo estaba en Lugo vino Sergio Valdeomillos a entrenar y una de las cosas que me decía era la necesidad de que yo no estuviese tanto tiempo haciendo vídeos y haciendo scouting y estuviésemos más tiempo
para hablar, pues eso dependía de que otras personas hiciesen otro tipo de trabajo, pues al final eso no deja de ser un aspecto de delegar trabajo en otras personas para tener más tiempo para mejorar lo que es el funcionamiento de todos. Y saber que para delegar nos debemos de apoyar en 3 pilares que son fundamentales. La responsabilidad. Yo doy la responsabilidad de una tarea a alguien, pero no dejo de tener yo la responsabilidad sobre ella. Debo de estar atento y saber que eso que he delegado en esa persona funciona. Yo, por ejemplo, a veces delego mensajes en jugadores que son importantes en una determinada área del juego y ellos son los que se los transmiten al equipo y entonces yo me preocupo. Mi responsabilidad de ese mensaje es mío, yo la he delegado a otra persona, él adquiere esa responsabilidad, pero también me preocupo de que haya alguien dentro del vestuario, si yo aún no entré, cuando dé el mensaje ese jugador, para que cuando yo entre me asegure esa persona de que eso que hemos hablado ocurre y que esa persona también ha dado el mensaje y que el mensaje se ha dado de la manera que es correcta. Entonces, de alguna manera, tenemos, aunque demos la responsabilidad, no dejamos de tenerla y debemos de saber si eso ocurre o no ocurre. La autoridad, cuando le damos a uno de nuestros ayudantes responsabilidad en algo y él ejerce esa responsabilidad y la autoridad, que como si fuésemos nosotros, debemos de pues, darle el soporte, aunque se equivoque, que tiene esa autoridad y esa tarea, porque si no, lo que haremos será pues, limitar la percepción de los jugadores hacia él y lo que estaremos, en vez de consiguiendo que él se autodesarrolle, estaremos consiguiendo lo contrario, que él pues, se sienta peor y en vez de ir hacia arriba y que nos ayude cada vez más y sea mejor entrenador, con lo cual el cuerpo técnico será mucho mejor, pues le estaremos perjudicando y no le estaremos liderando de la manera que debemos. Y luego aportar los recursos, no podemos liderar sin darle los recursos necesarios para ello y asegurarnos de que las personas tienen el conocimiento para poder asumir esa responsabilidad, esa autoridad y esos recursos que ponemos en sus manos. Yo, para terminar, quería compartir con vosotros 3 aspectos imprescindibles para ser un entrenador líder, desde, no tiene que ver tanto con la investigación, sino con mi opinión personal. Yo creo que algo que es fundamental es que creamos firmemente en la idea que desarrollamos y que no tengamos dudas nosotros, porque si no las transmitimos a los jugadores y que las dudas de los jugadores no nos generen dudas a nosotros, porque si nosotros no creemos firmemente en lo que hacemos, es prácticamente imposible que consigamos liderar a nadie. Generar confianza en los demás. La confianza es bidireccional. Yo no puedo pretender que alguien tenga confianza en mí si yo no confío en él. Entonces, nosotros, que somos las personas que dirigimos y que lideramos el equipo y que los entrenamos, debemos de ser los generadores de confianza para que esos deportistas pues, se sientan con mucha confianza nuestra depositada en ellos. Y no siempre es fácil y a veces hacemos muchas cosas y el deportista no lo percibe. Y creo que es importante que hagamos un esfuerzo para que realmente lo perciba e incluso que toquemos este tema concreto con ellos. Y preocuparse por las personas. Os voy a dejar una pregunta antes de terminar que tiene que ver con que penséis en las personas que dejáis que influyan en vosotros, en los líderes que vosotros en algún momento habéis tenido. Y probablemente en todas esas personas estos 3 aspectos probablemente los cumpláis. Creéis en las cosas que esas personas dicen, confiáis en esas personas y se preocupan por vosotros. Por eso permitís que influyan en vosotros. Entonces yo creo que esto es una parte fundamental si queremos ser líderes. Os dejo aquí, si buscáis en internet, está en YouTube este vídeo de Balbano, que a mí me parece muy interesante y que pues, toca muchas ideas desde una visión de liderazgo personal de esa persona, de ese entrenador, y yo creo que pues, aporta mucho, así como el libro anterior. Y nada más, pues agradeceros, dejaros esa pregunta en la cabeza y que penséis en cómo hacéis todos estos aspectos de los que hemos ido un poco hablando
Y ahora, pues todo lo que queramos aportar de cómo hacéis pues, vuestra primera reunión con el jugador, cómo hacéis vuestra primera reunión para generar esa estructura de inicio, cómo establecéis roles, que son aspectos que son fundamentales en el liderazgo, pues vamos, podemos estar hablando todo el día de ello. Y muchísimas gracias por vuestra atención y espero pues, haber aportado un poquito pues, en el ámbito de cómo podemos construir nuestro liderazgo como entrenadores de baloncesto. Muchas gracias.